A continuación les hablaremos sobre la oficina salitrera de Chacabuco. La oficina salitrera de Chacabuco es un asentamiento minero ubicado a 98 kilómetros del noroeste de Antofagasta, en la segunda región de Chile, fundado en el contexto de la explotación del salitre. Este recurso fue fundamental para la economía chilena durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Así, Chacabuco se reconoce como la última y más grande oficina que utilizó el sistema de producción Chac y se construyó sobre las ruinas. La historia de Chacabuco comienza en 1922, cuando la Anglo Nitrate Company Limited inicia su construcción. Posteriormente, en 1924, la oficina se inaugura, ocupando 36 hectáreas y albergando a cerca de 5.000 personas, que incluían tanto trabajadores como sus familias. En este sentido, las instalaciones eran amplias e incluían un hospital, escuela y teatro, aunque las viviendas de los obreros eran principalmente de adobe y estaban organizadas en sectores específicos como el sector de trabajadores, el sector de administrativos y el sector de los empleados con mayores ingresos, cada uno con características y condiciones diferentes. A partir de su inauguración, Chacabuco se destacó por su capacidad productiva, generando hasta 15.000 toneladas métricas de nitrato al mes. Esto, sin lugar a dudas, representaba una contribución significativa, el auge de la industria salitrera chilena, que a su vez era fundamental para la economía nacional. La infraestructura industrial avanzada con tecnologías de producción innovadoras permitió a Chacabuco mantener una producción eficiente en el contexto competitivo. La mayoría de los trabajadores vivían en alojamientos rudimentarios, que eran pequeñas casas construidas con materiales básicos. Muchos lugares carecían de los suministros básicos y esto a su vez afectaba a su salud mental y física. Trabajadores casados generalmente vivían en los que podían ser casas de 2 o 3 habitaciones. Estas casas estaban construidas con materiales sencillos como madera y adobe, que estaban diseñadas para albergar a familias. En cambio, los trabajadores solteros solían vivir en albergues o habitaciones compartidas. Estas estructuras eran más rudimentarias, que estaban diseñadas para alojar a varios hombres en un mismo espacio con camas individuales o literas. Los presos. Muchos de ellos eran encarcelados por razones políticas o sociales y sus condiciones de vida dependían del contexto específico. Estaban recluidos en celdas dentro de la salitrera, que eran espacios muy limitados y con condiciones higiénicas deficientes. Administradores y supervisores. Los administradores y otros miembros del personal jerárquico vivían en casas más grandes y más cómodas. Estas viviendas estaban mejor construidas, muchas veces con materiales más duraderos y con comodidades que no estaban disponibles para los trabajadores comunes. La salitrera de Chacabuco era un microcosmos que reflejaba las desigualdades sociales de la época, que lograban separar las clases sociales. En cuanto a las instalaciones de trabajo, Chacabuco contaba con una infraestructura industrial avanzada para su época, incluyendo estanques de lixiviación y un sistema de producción eficiente. Sin embargo, las condiciones laborales eran duras, largas horas, explotación y escasos derechos. Es importante señalar que la oficina salitrera de Chacabuco adquiere una significativa carga histórica durante la dictadura militar en Chile. Tras ser expropiada en 1973, se convirtió en un campo de concentración donde se llevaron a cabo graves violaciones a los derechos humanos. Desde noviembre de 1973 hasta 1975, se recluyó a prisioneros políticos en condiciones inhumanas, convirtiéndose en un lugar de sufrimiento y resistencia. En este sentido, hoy Chacabuco es un sitio de memoria, recordando el costo humano de los conflictos políticos en Chile y simbolizando la lucha por la justicia y los derechos humanos. Sin embargo, a partir de la década de 1930, la industria salitrera enfrentó una crisis. La Gran Depresión de 1929 afectó severamente la demanda de nitrato, lo que llevó a un declive en la rentabilidad de las salitreras. En 1940, Chacabuco cesó definitivamente sus operaciones debido a la obsolescencia tecnológica y la crisis económica que azotaba a la industria. En 1968, la oficina fue adquirida por la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich. No obstante, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fue expropiada y transformada en un campo de concentración. Durante este periodo se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos y las instalaciones se convirtieron en un símbolo de la represión. Al comparar los derechos laborales del auge del salitre con los actuales, se destacan cambios significativos. En esa época, los derechos eran prácticamente inexistentes, con jornadas agotadoras y salarios bajos sin protección legal.
Hoy hay leyes que garantizan derechos laborales, como jornadas máximas y salarios mínimos, aunque persisten desafíos como la precariedad laboral, la desigualdad salarial. Las similitudes se encuentran en la lucha por mejores condiciones laborales, mientras que las diferencias son evidentes en la regulación y protección de los derechos de los trabajadores. Estructura empresarial. En el siglo XIX, la industria del salitre estaba dominada por empresas extranjeras, principalmente británicas, que controlaban la producción y exportación. A principios del siglo XX comenzaron a surgir empresas nacionales y un mayor interés por parte del Estado en la regulación de la industria. Tecnología y métodos de producción. En el siglo XIX se utilizaban métodos más rudimentarios para la extracción y procesamiento del salitre. A medida que avanzaba el siglo XX, la tecnología mejoró, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Durante el siglo XIX, las condiciones laborales eran generalmente precarias, con largas jornadas y escasos derechos para los trabajadores. A principios del siglo XX hubo un aumento en la organización sindical y movimientos de obreros que comenzaron a exigir mejores condiciones. En el siglo XIX, el enfoque estaba en la explotación intensiva del recurso para la exportación. En el siglo XX, las políticas comenzaron a diversificarse, buscando una mayor estabilidad económica y un desarrollo más equilibrado. Estas diferencias reflejaban la evolución de la industria del salitre en Chile y su contexto económico, social y político. En cuanto a la estructura administrativa, esta era piramidal, con una clara división entre la alta dirección y los trabajadores. Así los gerentes tomaban decisiones clave, mientras que los operarios seguían directrices estrictas. Aunque las empresas fijaban las condiciones de trabajo, con el tiempo, la intervención del Estado aumentó, estableciendo regulaciones sobre salarios y derechos laborales. Por otro lado, la administración era responsable de desarrollar infraestructura como viviendas para trabajadores y sistemas de transporte, con el fin de asegurar la operatividad de la salitrera. El impacto ambiental de la salitrera fue significativo. En primer lugar, la extracción del salitre y la creación de residuos contaminantes alteraron el paisaje, provocando desertificación y afectando la calidad del suelo y agua. Además, la actividad industrial generó problemas de salud para los trabajadores y sus familias, debido a la exposición a sustancias tóxicas. Esta contaminación no solo afectó a los trabajadores, sino también a las comunidades cercanas, contribuyendo a la degradación ambiental. Fue introducido a fines del siglo XIX. Fue creado por William Shanks, un ingeniero británico. El método Shanks consiste en disolver caliche, una roca sedimentaria rica en nitratos, en agua caliente, utilizando sulfato de sodio para facilitar la reacción. La disolución genera una solución de nitratos que se concentra mediante evaporación, formando cristales de nitratos de sodio. En el impacto ambiental tenemos que en el aire, estas emisiones de polvo y partículas durante la trituración y el transporte del caliche generan gases tóxicos liberados durante la evaporación de la solución, que pueden incluir compuestos volátiles. En agua tenemos que las descargas de aguas residuales contaminadas con metales pesados y nitratos pueden afectar la calidad del agua superficial y subterránea. Y terminamos en el suelo el incremento de la salinidad debido a la acumulación de sales residuales en las áreas cercanas, la contaminación por metales pesados que pueden afectar la fertilidad del suelo y salud de las plantas. En la biodiversidad tenemos que la minería puede llevar a la destrucción de hábitats naturales con una reducción significativa de la flora y fauna nativa. En cambio tenemos que en la composición de especies y pérdida de biodiversidad debido a la alteración del ecosistema. El método Guggenheim. El año. Desarrollado en la década de 1920, generado por la compañía minera Guggenheim, centrada en la explotación eficiente de recursos. La descripción. Este método utiliza soluciones alcalinas como el hidróxido de sodio para extraer nitratos de la caliche. La tecnología permite un mejor control de las condiciones del proceso, resultando en una mayor pureza del nitrato obtenido. Impacto ambiental, aire, aunque produce menos emisiones que el método Shanks, sigue generando contaminantes atmosféricos durante el procesamiento, liberación de vapores químicos que pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y ambiental, agua, potencial de contaminación de fuentes hídricas por productos químicos utilizados en la extracción y el procesamiento, riesgos de escorrentía que arrastra contaminantes hacia cuerpos de agua cercanos, el suelo,
aumento de la salinidad del suelo y la reducción de su calidad, afectando la agricultura y los ecosistemas locales, la presencia de residuos químicos que pueden llevar a la degradación del suelo a largo plazo, la biodiversidad, continuación de la pérdida de hábitats debido a la expansión de la minería, alteración de la fauna local y cambios de las dinámicas de los ecosistemas. La producción del salitre sintético se da a conocer en 1930 y en 1940, gracias al desarrollo del proceso Haber-Bosch, que permite sintetizar nitratos utilizando gas natural y otros compuestos. Este método es más eficiente y facilita un control adecuado en la producción. Sin embargo, esta producción tiene un impacto ambiental significativo. En el aire generaba gases de efecto invernaderos como el CO2 y emisiones de óxido de nitrógeno. En el agua, si los efluentes no se manejaban correctamente, podían contaminar fuentes de agua potable y ecosistemas en el suelo. La acumulación de productos químicos y nutrientes puede perjudicar su salud y biodiversidad, aunque su impacto directo en la biodiversidad es menor que el de la minería del cielo abierto. La expansión industrial puede afectar la flora y la fauna locales. En resumen, la historia de la oficina salitrera Chacabuco es un testimonio clave en el desarrollo de Chile, simbolizando tanto el esplendor de la industria salitrera como la lucha por los derechos y la dignidad de sus habitantes. Además, Chacabuco se presenta como un espacio de memoria, recordando no solo el costo humano de los conflictos políticos, sino también la necesidad de seguir avanzando en la defensa de los derechos laborales y ambientales. La evolución de la industria salitrera y sus impactos nos invitan a reflexionar sobre el pasado y a trabajar por un futuro más justo y sostenible. In every corner of Chacabuco, the traces of the work and life of its inhabitants whisper stories of sacrifice and hope.